Bienvenidos, miércoles 22 de enero de 2025 y aquí estamos por la pantalla de DNews contándote todo lo importante que ocurre en Latinoamérica y en el mundo y siguiendo de cerca la sucesión de noticias que vienen desde la Casa Blanca, desde Washington DC, a partir de esta nueva era que comenzó el lunes con la reasunción en este segundo mandato de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Esta nueva era que parece tener a la tecnología, a la innovación tecnológica como uno de sus grandes ejes. Lo decíamos aquí el lunes, mientras seguíamos la cobertura en vivo de la juramentación, el hecho llamativo de que estaba prácticamente toda la élite tecnológica de los Estados Unidos presente allí en la rotonda del Capitolio. Veíamos a Elon Musk, veíamos a el CEO de Alphabet, el CEO de Google, el CEO de Amazon, el CEO de Facebook, las principales empresas tecnológicas. Y en esa línea hay que ver algunos de los primeros anuncios importantes realizados por el presidente de los Estados Unidos, porque cuando no se habían cumplido todavía 48 horas de su asunción, anunció una inversión multimillonaria para un plan revolucionario en materia de inteligencia artificial para convertir a Estados Unidos en una gran potencia en lo que podríamos calificar casi de superinteligencia artificial por el nivel de inversión que se está desarrollando y por la promesa de que esa inteligencia artificial sirva hasta para encontrar curas para el cáncer. Así por lo menos ha sido anunciado. Escuchemos la palabra del presidente Donald Trump ayer en la Casa Blanca. In total, before the end of my first full business day in Washington in the White House, we've already secured nearly $3 trillion of new investments in the United States, and probably that's going to be 6 or 7 by the end of the week. Tremendous amounts of money are coming in for many things other than even AI. AI seems to be very hot. It seems to be the thing that a lot of smart people are looking at very strongly. And our country will be prospering like never before. I think that's true, and it's going to be the golden age. A quienes veías allí detrás de Donald Trump, mientras Trump anunciaba esta inversión de $500 mil millones para hacer un proyecto de generación de inteligencia artificial en los Estados Unidos a partir de la creación de centros de datos en Texas, en lo que es el proyecto Supergate. Quienes estaban allí son, y te los digo, quienes son de izquierda a derecha, del que está más cerca de Trump, que es Larry Ellison. Él es el fundador de Oracle. Oracle es una de las empresas más importantes del mundo tecnológico, dedicada principalmente a la creación de hardware y software, pero sobre todo de centros de datos, data centers. ¿Qué son los centros de datos? Esencialmente donde está almacenado Internet. Porque claro, creemos que Internet está en la nube, pero todo lo que nosotros vemos en la nube, lo que llega a nuestros teléfonos, a nuestras computadoras, tiene un respaldo en un lugar físico. Bueno, estos son centros de datos donde hay computadoras gigantescas almacenando información que tienen que tener un montón de inversión por la electricidad que demandan, por lo que suponen los sistemas de enfriamiento. Bueno, Oracle es una de las empresas pioneras detrás de este tipo de emprendimientos y es una de las patas claves de este anuncio. ¿Cuál es la otra pata? Te diría quizás la más importante, la del medio, que es el Masayoshi Son, que es el titular del SoftBank, que es un banco japonés que se dedica principalmente a las inversiones en materia de tecnología, en materia de computación, en materia también ahora de inteligencia artificial. Y el SoftBank japonés de Son es quien hace el grueso de esta inversión. ¿Para qué? Para que se creen centros de datos monumentales, la computadora más grande del mundo. Lo vas a escuchar ahora a Larry Ellison hablando de eso. Pero decíamos, para el uso de inteligencia artificial. Y ahí está la pata que nos falta, que es el hombre que ves en el extremo derecho de la pantalla. Estamos hablando de Sam Altman, el titular de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, la plataforma de inteligencia artificial más exitosa, más utilizada del mundo, que va a ser la que se va a nutrir justamente de Stargate, de esta iniciativa que se puso en movimiento a partir de este anuncio de ayer. Quiero que lo escuches a Larry Ellison de Oracle
Sam Altman, creo que es ahora, Sam Altman, perdón, justamente, el titular de OpenAI, hablando justamente de lo que va a implicar la posibilidad de desarrollar la inteligencia artificial a partir de esta iniciativa y la posibilidad, porque es algo que se lo va a preguntar Trump, de su uso aplicado a la salud. Escucha. I don't have too much to add, but I did want to say I'm thrilled we get to do this in the United States of America. I think this will be the most important project of this era, and as Masa said, for AGI to get built here, to create hundreds of thousands of jobs, to create a new industry centered here. We wouldn't be able to do this without you, Mr. President, and I'm thrilled that we get to. I think it'll be an exciting project. I think we'll be able to do all of the wonderful things that these guys talked about, but the fact that we get to do this in the United States is I think, wonderful. So thank you very much. Could you just say one word? I hear so many positive things about what it's going to do for medical research and for solving things, cancer and all the different problems. How will AI help us with the fight against the various problems, diseases, etc.? These guys can maybe share more about some of the work they're doing there. I think they'll jointly be some of the leaders about driving progress here. But I believe that as this technology progresses, we will see diseases get cured at an unprecedented rate. We will be amazed at how quickly we're curing this cancer and that one and heart disease, and what this will do for the ability to deliver very high quality healthcare, the costs, but really to cure the diseases at a rapid rate, I think will be among the most important. Estamos hablando de anuncios muy fuertes, realmente del desarrollo de la inteligencia artificial a un punto que pueda permitir desarrollar medicinas, tratamientos que hoy no existen y que podrían curar hasta enfermedades que hoy consideramos incurables. Por lo menos esa es la promesa. ¿Por qué decía Sam Altman esto no sería posible sin Donald Trump? Bueno, porque había muchas restricciones al uso de la inteligencia artificial en la administración Biden. Muchas de esas restricciones fueron removidas por Trump para hacer posible este proyecto. Muchas restricciones también incluso en términos de la demanda energética que supone abastecer todos estos centros de datos que son los que guardan la información y permiten el procesamiento complejísimo de datos que hace la inteligencia artificial. Por eso es que Trump está también apelando a una revolución energética. Ahora quiero que lo escuches a Larry Ellison, es el CEO, el fundador en realidad de Oracle, profundizando en esta idea de la creación tal vez de vacunas contra el cáncer. Escúchalo. We gene sequence, once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA vaccine, you can make that robotically, again using AI, in about 48 hours. So imagine early cancer detection, the development of a cancer vaccine for your particular cancer aimed at you, and have that vaccine available in 48 hours. This is the promise of AI and the promise of the future. Estamos hablando de la posibilidad de desarrollar tratamientos inexistentes para curar cosas que hoy no se pueden curar, pero además Ellison hacía hincapié allí en otro punto que también es central y que es lo que se viene en la medicina. Y es la idea de una medicina personalizada, la idea de que vos, por el tipo de cáncer que tenés o por el tipo de enfermedad, por tus condiciones de base en términos generales de salud, por tu edad, por la alimentación que tenés, por el grupo étnico al que perteneces, quizás necesitas un tratamiento diferente de una persona que está en otro país, en otras condiciones. Bueno, se supone o es lo que se aspira que con esta tecnología sea posible hacer estas innovaciones. Quiero ver rápidamente algunos datos de lo que es este proyecto Stargate, que era anunciado ayer en la Casa Blanca. Me parece que hasta aquí el proyecto más importante de los que ha anunciado el presidente Donald Trump en las poco más de 48 horas que lleva como presidente de los Estados Unidos. Vamos a ver algunos detalles de esta iniciativa que ya empezó a desarrollarse. Primero, esta alianza de la que hablábamos antes, OpenAI, el elemento tecnológico, la inteligencia artificial, Oracle, el soporte técnico, podríamos decir, el soporte físico, el hardware, todos los centros de datos para que esa inteligencia artificial
pueda desarrollarse, y SoftBank, básicamente el financiamiento para hacer posible este proyecto en el esfuerzo conjunto que lideran los líderes que veíamos antes, Sam Altman y Larry Ellison, además de Son, que es el CEO de SoftBank. La inversión, bueno, se van a destinar en los próximos 4 años 500.000 millones de dólares, 500.000 millones de dólares en infraestructura de inteligencia artificial. Esto es posibilitar que estas innovaciones se hagan posible generando la maquinaria detrás de ellas, además de quitar las ataduras para que esto avance. Sigamos viendo algunos de los datos centrales de esto. Bueno, hay una promesa de creación de empleo muy fuerte. En principio muchos será en Texas, que es donde se van a desarrollar los centros de datos. Habrá que ver también cómo impacta esto en Silicon Valley y en California, pero se habla de 100.000 empleos en el sector tecnológico de Estados Unidos. Te decía, el centro en Texas, ya se está desarrollando un primer centro de datos que está gestionando Oracle con el financiamiento del SoftBank. Y lo que dijo Ellison es, vamos a estar viendo la computadora más grande del planeta. Sigamos. Competencia global. Aquí esto forma parte de una estrategia de Donald Trump, que lo dejó muy en claro en su discurso inaugural, de hacer de Estados Unidos el país líder absoluto en todos los campos de la competencia geopolítica global, en el campo económico, en el campo militar y en el campo tecnológico, y no perder frente a China, que viene haciendo avances extraordinarios también en materia de inteligencia artificial. Eso forma parte de la idea. La salud, bueno, lo que comentábamos antes, uno de los grandes ejes es tratar de aplicar la inteligencia artificial a la salud, con avances en detección temprana de enfermedades y el desarrollo de vacunas, pero personalizadas. Y lo que también comentábamos, para que esto fuera posible, tuvo que haber hecho Trump cambios regulatorios. Primero, quitando ataduras para hacer modificaciones e innovación en materia de inteligencia artificial, y además facilitando la generación de todo tipo de energías para abastecer esos centros de datos. Parte, insisto, de que para mí es el anuncio más importante, más revolucionario que ha hecho Trump en lo que lleva como presidente de Estados Unidos. Por supuesto, esto es el anuncio, habrá que ver cuánto de esto se puede terminar materializando. De todas maneras, en esta segunda era de Donald Trump que se ha abierto, como lo suele hacer Trump, Trump hace un anuncio, siempre se muestra dispuesto a responder preguntas y termina respondiendo de todo. Vamos a meternos ahora con algunas de las definiciones que ha dejado el presidente de los Estados Unidos en temas clave: Oriente Medio, el conflicto con Israel, la situación con Rusia y la guerra comercial con China. Arrancamos con lo que decía acerca de Oriente Medio. Thinking about going to the Middle East, not yet. We have a thing called the hostages are coming back going on right now, and they are coming back. Some of them have been very damaged. You look at the young lady with her hand practically blown off. You know how that happened, right? Did you know how that happened? When you find out, you're not going to be too happy because it was terrible. But the hostages are starting to come back. If I weren't here, they wouldn't be back ever. They would have never come back. They would have all died. If this were done a year earlier, if Biden would have done this deal a year and a half, 2 years ago, or frankly, it should have never happened. October 7th should have never happened. Nobody should be dead. Varias definiciones importantes las que deja allí Donald Trump. Primero, puede y evalúa ir a Oriente Medio. Ya el enviado, Witkoff, que es el enviado que tiene para el conflicto en Oriente Medio y para resolver esa gran tragedia que se está produciendo desde el 7 de octubre, evaluó incluso hasta ir a Gaza para ver el desarrollo del cese del fuego y esta situación donde, lo que decía Trump, ok, planeamos ir en algún momento a Oriente Medio, antes tiene que culminar el proceso de liberación de los rehenes, y decía, este proceso fue gracias a mí. Biden no impidió que esto se realizara antes. Obviamente esto es la posición de Trump, no es lo mismo de lo que dice la administración Biden, pero lo que es indiscutible es que la presión que ejerció Trump sobre Hamás, amenazando con desatar un infierno literalmente en Gaza, y también la presión que ejerció sobre el primer ministro Netanyahu, facilitaron que este acuerdo, que comenzó el domingo con la liberación de las primeras 3 rehenes israelíes, se pusiera en marcha. Y hablaba, obviamente, del caso de un probablemente más impactante, que es el caso de Emily, de quien vamos a estar hablando después, porque dejó entrever algunas declaraciones. La joven
que terminó con 2 dedos amputados en el marco de esta brutal cacería y secuestro que duró más de 147 días. Decía, Oriente Medio es uno de los ejes que tocó. Habló también de la guerra entre Rusia y Ucrania. En su primer día había dicho que él quería hablar con Putin, que no sabía si Putin quería un acuerdo, pero que él consideraba que le convenía a Rusia esto. Ahora le preguntaron, ¿y si Rusia no quiere negociar? ¿Y si Rusia quiere seguir con la guerra a toda costa? ¿Estaría dispuesto a imponerles nuevas sanciones a Rusia? Escucha la respuesta de Trump. Vladimir Putin doesn't come to the table to negotiate with you. Will you put additional sanctions on Russia? Sounds likely. And do you think that the war should be frozen currently along The the war border should have battle never lines? started. If you had a competent president, which you didn't, the war wouldn't have happened. The war in Ukraine would have never happened if I were president. But that couldn't happen because the election was rigged. Bueno, claramente, ¿no? Más allá de decir que la guerra no tendría que haber ocurrido si Trump era presidente, algo que obviamente no lo podemos saber, la posición de, por primera vez, hablar de una posición agresiva hacia Rusia, a pesar de toda la cercanía que tiene con Vladimir Putin, a pesar de todos los gestos en común que han hecho, aquí Trump diciendo, suena probable que podamos implicar y aplicar sanciones contra Rusia si Rusia no quiere negociar. Bueno, importante esto porque es una señal de que Trump en principio no estaría entregando directamente a Ucrania al matadero para que Rusia haga lo que quiera con Ucrania, sino que estaría también intentando ejercer presión sobre Rusia para que haya el mejor acuerdo posible, que lamentablemente va a ser siempre un mejor acuerdo para Rusia que para Ucrania, porque Rusia está arrasando Ucrania, eso es indiscutible, pero una cosa es un acuerdo donde Rusia obtenga todo lo que quiere y otra cosa es un acuerdo donde Rusia tenga que también hacer concesiones para Ucrania. Y habló también de China. Decíamos antes, la competencia geopolítica con China es un tema central para esta administración. Toda la inversión en materia de inteligencia artificial tiene que ver con esa competencia. Y habló de los aranceles. Ya había anticipado, 1 de febrero, fecha para aranceles hacia México y Canadá. ¿Por qué? Porque dejan entrar tanto migrantes como droga. ¿Qué droga? Fentanilo. ¿Y de dónde viene el fentanilo? De China. Así que va a haber medidas para China también. Escúchalo. About that too, we're talking about a tariff of 10% on China based on the fact that they're sending fentanyl to Mexico and Canada. How soon on those tariffs? Probably February 1st is the date we're looking at. For Mexico and China, we're talking about approximately 25%. Ahí él se equivoca, porque él dice al final, para México y China estamos hablando de 25%, él quiso decir, porque es lo que se ha informado, para México y Canadá estamos hablando de 25%, que es lo que había dicho en campaña, no, como presidente electo lo había dicho y lo ratificó el día de su asunción, el lunes, pero dejó en claro esto también. También va a haber aranceles para China, van a ser en principio del 10% y esto va a empezar probablemente a aplicarse desde el 1 de febrero. Tema más que importante porque ya hubo una respuesta de las autoridades chinas diciendo una guerra comercial no le conviene a nadie y lo que muchos creen es que si efectivamente Estados Unidos aplica 25% para todo lo que viene de México y de Canadá y 10% para todo lo que entra desde China, con las medidas recíprocas que tomarían China, ya lo anunció Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, que está en sus horas finales como primer ministro, también dijo que iba a haber respuestas de Canadá. Bueno, no es el mismo el peso de China y de Canadá respecto del daño que le pueden causar a Estados Unidos. Bueno, vamos a estar seguramente ante una escalada comercial. Claro, esto es 1 de febrero. ¿Habrá posibilidad de discutir, de negociar algo antes? Habrá que ver y habrá que esperar. Más allá de todos estos anuncios y de estos desafíos que está planteando Trump en la agenda interna y en la agenda global, hubo ayer un evento llamativo en Washington, D.C. Un evento religioso que como tal iba a tener un sermón que todos imaginaban que iba a pasar desapercibido, al menos es lo que suele ocurrir con este tipo de sermones como los que se dan en contextos religiosos. Sin embargo, Trump fue a una sede episcopal en Washington, D.C.,
donde se encontró con un obispo mujer, la reverenda Marianne Badi, que le dijo cosas que yo creo que Trump no esperaba escuchar. Escuchemos el sermón y después vemos la respuesta de Trump. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. Marianne Badi en el Servicio Nacional de Oración, esto era la catedral en Washington, D.C., y las caras, ¿no?, de Donald Trump, de J.D. Vance, que estaba ahí en el medio de Melania junto a su esposa, dando vuelta a los ojos, diciendo ¿qué nos está diciendo esta mujer? Bueno, la realidad es que es un obispo que tiene varios antecedentes porque está con posiciones muy radicalizadas, muy en contra de Donald Trump. Ya en 2020 había tenido expresiones muy duras en la que era la parte final del primer mandato de Trump. Lo cierto es que Trump respondió. Primero, desde la Casa Blanca, un periodista, cuando ya había salido y ya había regresado al Palacio Presidencial, le preguntó, ¿y qué le pareció el sermón? Escucha la respuesta. Mr. President, what did you think of the sermon? What did you think of the sermon? What did you think of the What did you think of the sermon? What did you think? Did you like it? Did you find it exciting? Not too exciting, was it? I didn't think it was a good service, no. Thank you very much. Thank you, press. Thank you, press. They can do much better. Thank you, press. Inside. Thank you, thank you. No me pareció un buen servicio la respuesta de Donald Trump. Primero, medido. Claro, eso fue en el momento inicial. Después pasó el tiempo, terminó la actividad, eran pasadas ya las 12 de la noche y, claro, agarró el celular y empezó. Ya no tuitea tanto como antes, sigue usando Truth Social, su red social, y fíjate lo que escribió, dedicado a la obispo. La autodenominada obispo que habló ante el Servicio Nacional de Oración el martes a la mañana, es un obispo de izquierda radical que odia a Trump. Ella llevó su iglesia al mundo de la política de una forma muy poco elegante. Lo hizo en un tono muy desagradable y sin nada apreciable ni inteligente. Falló en mencionar que un gran número de inmigrantes ilegales que han ingresado a nuestro país han matado gente. Muchos están en cárceles, muchos fueron salidos de cárceles y de instituciones mentales. Es un crimen gigante esta ola que se está produciendo en los Estados Unidos. Más allá de sus comentarios inapropiados, el servicio fue muy aburrido y no inspiró en lo más mínimo, no es buena en su trabajo. Ella y su iglesia le deben al público una disculpa. El mensaje entonces de Trump en Truth Social, muy duro entonces contra la reverenda Badi, y hay que decirlo, es cierto que es alguien que tiene una posición muy en contra de Trump. De hecho, en las protestas por la muerte de George Floyd, de las que ella fue parte en el año 2020, hay hasta un momento en el cual
un periodista le pregunta, y bueno, ¿qué cree, qué le diría al presidente? Y la verdad es que el presidente debería irse. Directamente es lo que había dicho en ese momento la reverenda Badi. Bueno, momento incómodo entonces que vivió el presidente, te diría que el primero desde que asumió la presidencia y desde que regresó a la Casa Blanca. Parte entonces de lo que está ocurriendo en esta era Donald Trump con este segundo mandato que ha comenzado ya. Vamos a una pausa, enseguida volvemos con mucha más información.